Bienvenidos mis amigos, mis amigas y Shabbat Shalom en este Shabbat que va a anteceder a Yom Teruah. Un Shabbat por lo tanto muy especial en el que vamos a estar tratando este tema que se llama, yo creo que de manera simpática, aunque a cierto mesianismo le parecerá antipática, se llama la enseñanza el Dios de Paul Wilbur. Nosotros no tenemos nada en contra de que se alabe a Dios. Ya saben ustedes que la alabanza es como uno se eleve, ¿verdad? Incluso hay canciones que no están dirigidas a Dios, y sin embargo te pueden elevar tu espíritu. Y nosotros sabemos, no restringimos la alabanza para los nombres apartados ni nada, sino que forma parte de la elevación personal de cada uno. Y además sabemos que Dios es un término que toma de su primer rastro, es rastreable en la palabra top, que es bueno, ¿verdad? Por eso Mashiach dice, no hay bueno sino uno, Elohim, ¿verdad? Porque top es bueno y de ahí deriva Dios, ¿verdad? Bueno, entonces nada tenemos en contra de eso, pero sí tenemos en contra, y por eso expresamos esto del título, el Dios de Paul Wilbur, que a través del sincretismo religioso y de nombrar Adonai, Hashem, Jehová Nisi, Jehová Jireh, y todos los nombres sabidos y por haber, pues entonces ciertos cantantes y predicadores también hicieron su agosto particular con las membresías y ganaron dinero a expuertas por mor de la música o también de la predicación. Entonces el Dios de Paul Wilbur es un paradigma sincrético que forma parte de una farsa global. Y dentro está metido ese Dios de Paul Wilbur en una farsa global. Ahora que nosotros estamos estudiando cocina, por cierto, una farsa es cuando tú despellejas una verdura y le metes dentro otra cosa. Claro, se queda nada más que el pellejo, te engaña, ¿no? Porque ves por fuera una cosa, pero luego por dentro es otra. Eso es una farsa en cocina y de ahí creo que vendrá la palabra farsa. Entonces forma parte de la farsa global este Dios de Paul Wilbur, de una farsa global dentro de lo que es una adoración que bien vista en profundidad, es una adoración satánica. Aquella adoración que no lleva a la exaltación de Yahshua HaMashiach, del Mashiach, pues es satánica porque se mueve dentro de la farsa global de dioses que no son, de nombres que no son, de espíritus, más bien en esencia es espíritus que no son, y van de la mano de la gran ramera, porque todo el sincretismo religioso lo enseñó, lo discipuló la gran ramera, Iglesia Apostólica Romana. Esa es la que ministró, la que enseñó la farsa global y enseñó el sincretismo religioso, porque toma, de hecho, es la segunda Babilonia, es una Babilonia al por mayor ya del último tiempo, y por eso esta es la que va a ser juzgada, porque es una Babilonia. Ahora, dentro de esa Babilonia, Iglesia Católica Apostólica Romana, ya están insertados, como digo, el Dios de Paul Wilbur, que es un protestantismo y un mesianismo adheridos. Ahora, resulta que, ¿por qué le canta Paul Wilbur a Dios y a todos los espíritus sabidos y por haber con falsos nombres y tanto sincretismo religioso? Porque, como digo, se da de la mano de la gran ramera, la que enseñó el sincretismo, y esta ministró porque se vio bendita. Se vio bendita a sí misma. Esta gran ramera se vio bendita tomando de esta escritura, que dice que tu artesa, que se refiere a tu artesa de amasar. Y ojo a este concepto porque va a ser muy importante en el día de hoy.
Deuteronomio 28, 5 al 7. 28, 5 al 7 de Devarim, Deuteronomio, que dice, benditos serán, claro, esto lo dice Elohim bendito, dando la Torá, siempre y cuando cumplan y vivan la Torá. Ahora, la ramera quería no cumplir ni vivir Torá, pisotearla todo lo que ha podido y aún así ser bendita. Hacer lo contrario, no es que no lo haga, no, es que hace lo contrario a lo que Elohim dice, pero aún así se vio bendita, pero tomó de aquí para verse bendita. Fíjense, benditos serán tu canastillo y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Todo así de bendita se vio. Ahora, proféticamente, ¿qué es la artesa de amasar? La artesa de amasar es un discipulado. La artesa de amasar es una mensajería que se propaga por el mundo haciendo discípulos a través de farsa global, una farsa. Ahora, ¿cómo le explicas que ha sido una farsa a gente que si han gustado algo lindo en la vida, por ejemplo, ancianas abandonadas, ancianas que no tienen ni hijos, ni marido, ni nada, y las acogen en lugares de asilo y las alimentan? ¿Cómo le explicas ahí que están en una farsa global? Eso es lo que le hace sentir a la gran ramera bendita. Bendita tu artesa de amasar. Entonces, la congregación apóstata ramera, en todo lo que hiciera con el grano, que es la palabra, la semilla es la palabra, el grano, en todo lo que hiciera con el grano, así lo manipulara, lo trillara, lo hiciera harina, todo lo que hiciera con él se notaba bendecida. Y así lo amasaba. Y así lo amasaba. Ahora, en el hecho de amasar el grano, tu artesa de amasar, hemos leído, ¿verdad? En el hecho de amasar el grano, la semilla, la palabra que es, en su simbología, ya interviene manoseo. Tu artesa de amasar. Si lo amasaban, ahí ya intervenía manoseo, magreo y temas manidos. Todo eso quiere decir amasar. Tu artesa de amasar. Y esto está reflejado en Apocalipsis 18, 22. Que dice así. Dice en el 18, verso 22, dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. ¿Qué era tu artesa de amasar? El precedente de lo que en España y en otros sitios de Europa fue el molino. Entonces está condenada la ramera por haber manido los temas, por haber manipulado, por haber manoseado y magreado, que su molino, que es su artesa de amasar, ya no produjera más ruido. ¿Qué ha producido la ramera? Su molino, su artesa de amasar, ¿qué ha producido, aparte de manipulación y farsa global? Es ruido. Es ruido lo que ha producido. Es ruido, sincretismo, barullo, confusión, más confusión, porque es Babilonia al cubo. Entonces, por eso tenía a todos en ignorancia.
hasta que ya se desvela en Apocalipsis. Dice, ya no se oirá más ruido de molino, se acabó tu artesa de amasar, hasta ahí. Y mantenía a todos en ignorancia, Oseas 4:6. Y el pueblo, por lo tanto, por tener a todo el pueblo en ignorancia, ¿qué hizo el pueblo? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti y no serás Kohanim, mal dicho sacerdote para mí, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es la maldición para aquellos que se desentendieran del conocimiento. Ahora, ¿por qué hubo una contraposición a la Gran Ramera en la forma precisamente del iluminismo, que en su primera instancia fue la era de la razón, supuestamente? En la que todo se discutía. Ahora ya no se discute nada, por lo tanto la era de la razón también ha sido un molino que ya no va a hacer ruido, ya no hace ruido, de hecho, se ha descubierto. Es otra ramera, es la extraña ramera que tomó del protestantismo, pero eso es otro rollo. Vamos a lo que vamos. Dice que el pueblo se queda sin conocimiento, fue destruido porque le faltó el conocimiento. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Gran Ramera, no transmitió conocimiento, sino, como digo, farsa global, artesa de amasar, ruido, pero no conocimiento. Lo que dio fue ruido, liturgia, manipulación, manoseo, magreo quien le entienda lo que han hecho con los niños toda la vida. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo fue esto? ¿Hasta cuándo se estuvo perdiendo el pueblo por falta de conocimiento? Que hemos leído en Oseas 4:6. Hasta que Elohim despertó a su profeta. Esto no estamos haciendo un orden cronológico, sino un orden esencialista de las Escrituras. Estamos presentando el tema no cronológicamente, sino de una manera esencialista. Entonces, cuando Elohim despierta a su profeta, se acabó que el pueblo se pierda por estar en ignorancia. Y esto, entonces le dice, mira Ezequiel. Y Ezequiel en 20:28 del libro de Ezequiel, a Ezequiel en el 20:28 del libro de Ezequiel dice así. Mira lo que pasa aquí, Ezequiel. Y entonces le dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, la tierra prometida, quiere decir, y miraron a todo collado alto, a los dioses de Paul Wilbur, y a todo árbol frondoso, entiéndase, es que la Escritura está llena de pistas para estos días. Dice, a quien buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ahora, ¿qué han buscado? El árbol frondoso del judaísmo, que es el dinerillo. Ahí se han arrimado, al materialismo, a ser materialistas, a ser conservadores, ¿verdad? Entonces dice, ¿miraron a qué? A todo collado alto, sincretismo, invocaciones extrañas y sincréticas, árboles frondosos, ¿verdad? Que parecían prosperidad, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Dice Yahweh Sebaot, que esas ofrendas lo irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, encima le quemaron incienso, esperando que subiera en olor fragante. Y allí derramaron sus libaciones. Tremendo, ¿verdad? Entonces esto le cuenta a Ezequiel, para que Ezequiel se apercibiera qué estaba pasando ahí. Y luego ya saben ustedes
que lo llevan donde estaban endechando a Tamuz y le enseñan el sincretismo religioso, de manera que Ezequiel queda ya traumado. Entonces, en Jeremías 7:18, en Jeremías capítulo 7, verso 18, nos dice así. Dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres... Esto se le dijo también al profeta. El profeta es el mismo. Háganse la cuenta. Ezequiel y Jeremías son parte de un proceso para abrir los ojos de lo que sucedía en el corazón de los israelitas con Babilonia. ¿Por qué? Porque tenían los dioses de Paul Wilbur. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, se reparten el trabajo, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Artesa de amasar, manoseo, sincretismo, magreo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Para dioses ajenos, saben ustedes que hemos estudiado mucho y es muy bonito de explicar que ajenos son todos los dioses que no son humanos. El dios humano, que es el Mashiach, el Elohim humano, no puede ser ajeno porque es humano. Ahora, todos los demás dioses sí. Un Hashem hipotético que nunca se ha presentado aquí para nada, claro que es un dios ajeno, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también había dioses humanos de que la gente confía más en una persona que en el mismo Elohim, ¿no? Claro, ahí ya entra idolatría. Sí, aquí se refiere también a dioses ajenos, por ejemplo, las referencias que tiene el mundo, ¿no? Por ejemplo, los grandes músicos, los grandes científicos, los grandes que están ahí puestos por la propaganda del sistema, y eso sería a quien hoy en día le están ofreciendo esas tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos. Pero de igual manera, viene a ser lo mismo, porque esa gente encumbrada, al final no predican a favor de la humanidad, ni escriben, ni reflexionan a favor de la humanidad, sino para su prejuicio. Por lo tanto, entran en dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces, hacían tortas a la reina del cielo. Ya decimos cómo se repartían el trabajo. Los hijos a recoger la leña, se ha dicho. Fíjense, todos los ministerios, pero ministerios evangélicos, protestantes, católicos, y ministerios políticos y ministerios de toda la clase. Los hijos, venga, a recoger la leña, los padres a encender el fuego, y las mujeres amasan la masa. Tremendo, ¿no? Participando. Entonces, hacían tortas a la reina del cielo tomando base teológica de que su artesa de amasar estaba bendita. Por eso dice: estoy sentada como reina, reina del cielo. ¿Para quién amasaba las tortas? Para la reina del cielo. Y ella misma se dice: es que yo estoy sentada como reina del cielo y no veré llanto. Que esto está en Apocalipsis 18:7. Si quieren ustedes lo leemos. Apocalipsis 18, verso 7. Está, no cuando lo dice, sino la arenga que hace Elohim contra ella, ¿verdad? Ya sabemos que ella dice: yo estoy sentada como reina, nunca veré llanto, pero la arenga de Elohim contra ella, a sus profetas, a la generación profética, es: cuanto ella se ha glorificado o deleitado y ha vivido en deleites o en glorias, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto.
¿verdad? Aquí mismo está, en el 18:7. Entonces, dado que ella se ve bendita y supuestamente tiene un respaldo social para verse bendita, porque no hay nadie superior en los poderes del mundo, entonces ella, con el respaldo de los poderes fácticos del mundo, de los medios de comunicación, podía bendecir lo maldito. Ojo, podía bendecir lo maldito. Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Se veía a sí misma como bendita, haciendo obras malditas, pero las obras de bendición son estas. Las obras de bendición, ¿qué hay? Que aprenderlas. Porque lo que te van a enseñar es sincretismo, farsa global, el Dios de Paul Wilbur. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. ¿Buscad qué? El juicio. Pero como el pueblo desechó el conocimiento, bye bye juicio. Restituid al agraviado. Restituid al agraviado. En la mayoría de los casos, el agraviado es por haber sido poco importante. Por haber sido, entre comillas, poco importante, han cometido contra él agravio. Y nadie defiende la causa. Pero en las obras del bien está esto. Para ser bendito de verdad está esto. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. No es que le deis amparo al huérfano, ni que le deis dinero, ni que le deis bienes materiales, que bien está. Pero es que principalmente tienes que hacerle justicia al huérfano y amparad a la viuda. No esquilméis la casa de la viuda, ¿verdad? Porque con pretextos de hacer largas oraciones esquilman las casas de la viuda, ¿verdad? Y le controlan la vida de ella y de sus hijos, desde el sistema religioso. Bueno, y entonces Ezequiel 34, 10 al 23. Ezequiel 34, 10 al 23. Profecía, dice, profecía contra los pastores de Israel. Es el enunciado. Dice, así ha dicho Yahweh el patrón, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Ojo, que esto se lo dice ¿a quién? A la generación profética, representada entre otros por Ezequiel y Jeremías. Así ha dicho Yahweh el patrón, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. ¿A qué apacientan los pastores? A sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Yahweh el patrón, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Esto es un anuncio mesiánico. Y además muestra quién es el Mashiach. Dice, porque así ha dicho Yahweh el patrón, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, en la persona del Mashiach, y las recogeré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, qué bonito, y libraré de todos los lugares las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Esto se cumplió en los tiempos del Mashiach, hasta el año 70 principalmente, pero a lo largo de la historia también, solo que no ha sido ya en el Israel geográfico, sino en el exilio de todas las naciones. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil,
y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh Sebaot, Yahweh el patrón. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Por qué? Porque está amasada. Ha comido mucha artesa de amasar. Mucha masa de torta de reina de cielo. Las apacentaré con justicia. Y hasta el 23 vamos a leer. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el patrón, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, o cabrones. ¿O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Es decir, el poco mensaje que es limpio, que no tiene nada más que leer la palabra, hasta ese lo pisotean, lo hollan, no dejan nada suculento de a qué alimentar a las ovejas. Dice, holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis, ¿qué cosa? Enturbiado, subrayemos, turbio, están en turbiedad en todos los sentidos. Por tanto, así dice Yahweh el patrón, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. La flaca, ¿qué es? Que no ha tomado de ese molino tan ruidoso que hacía artesa de amasar a la reina del cielo. Se abstuvo de eso, tuvo temor de Elohim. Entonces, resulta que así de esta manera hacían la competencia, alimentándose de las ovejas, esquilmándolas, matándolas, haciéndole perrerías, y querían hacerle la competencia a los ministros que toman de la generación profética de Ezequiel o Jeremías, y por eso quedó esencialmente representado en el pasaje de los discípulos que amasaron espigas. Mientras que la gran ramera amasaba, manoseaba y magreaba, encima va a la generación profética y les dice, Mateo 12, 1, 2. En aquel tiempo iba Yahshua por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos, tortas a la reina del cielo. Venga, unos cogen la leña, otros echan el fuego y las mujeres, que son las religiones, amasan la torta a la reina del cielo. Fariseos les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora, esto no era lícito hacerlo en el día de reposo según el fariseísmo, pero consagrar a Tamuz las tortas y los granos no lo veían malo. Ahora, amasar para comer, como estaban haciendo los discípulos de Yahshua, sí. ¿Y por qué? Porque eran los fariseos los que estaban transgrediendo el Shabbat. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué transgredían el Shabbat? Hombre, porque estaban amasando para la reina del cielo tortas y granos, palabra, semilla, todos los días, every day. Entonces, de nuevo, en el fariseísmo, el dios de Pul Wilbur, la falsa global,
esa Neobabilonia que se ve bendita, pero está maldita claramente, como hemos comprobado, resulta que de nuevo toma una base teológica pervertida, porque acusa a la generación profética. No, es que vosotros estáis amasando espigas en el Shabbat. Entonces, trató la bendición del Shabbat, trató la bendición que es el Shabbat con impedir comer al hambriento, que es lo que sucedió ahí, porque los discípulos tenían hambre. Entonces, claro, ¿cómo profanaron el Shabbat? Está claro, si es que los fariseos tienen que saltar a la vista ya a estas alturas, porque lo que estaban impidiendo y por eso estaban transgrediendo el Shabbat era, y por eso su base teológica era pervertida, que estaban impidiendo comer al hambriento. Por lo tanto, la Torá básica era ignorada por ellos, a sabiendas. Isaías 58, Isaías 58, 7 al 12, dice: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti, fariseo, el yugo, el dedo amenazador, ay, que viene esto, que viene lo otro, que te va a venir esto, que viene lo otro, que viene el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuya agua nunca falta, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Ahí sí podría ser restaurador. Ahí sí podrías volver a las sendas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, ahí estaba. Esas fueran las obras. Entonces sí estarían bien parados, todo ese fariseísmo, toda esa farsa global, pero no, han hecho lo contrario, impidiendo comer al hambriento, lucrándose ellos mismos. Entonces, claro, ellos o ella, para verse libre de contaminación del mundo, quería escapar de esta manera. Juan 18, 28. Para seguir viéndose bendita. Juan 18, 28. Dice: y llevaron a Yahshua a Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Vamos a ver otra versión que tiene que ser más clara. Es muy interesante porque este es un verso bastante ignorado. Para ellos, seguir amasando a tortas a la reina del cielo, pero aún así,
verse bendita, esa gran ramera, ese sistema, resulta que hacen lo siguiente. Luego los judíos se llevaron a Yahshua de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Fíjense ustedes la jugada. Entonces, para entregar a su compatriota, a su hermano, al Redentor del mundo, al Mashiach vivo, que es Yahshua HaMashiach, para eso sí obraron mal, pero para meterse en el palacio del gobernador romano no. ¿Por qué? Porque el palacio del gobernador romano ya era mundo. Y como el palacio del gobernador romano ya era mundo, ya era discoteca, ya era, yo qué sé, ya era parque temático, ya era, no sé, supermercado familiar, eso ya era mundo, discográfica, no sé, ¿qué más? Todo es malo, todo es mundo. Cine, música, todo es mundo. Entonces ahí ya no entraban al palacio porque lo veían como mundo. Pero oiga, si estaban entregando al mismísimo Mashiach. Pero claro, tenían que engañarse a sí mismos y engañar a otros de que ritualmente podían seguir viéndose benditos y seguir amasando tortas a la Reina del Cielo. Entonces por eso no entran en el palacio. Dice, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer el Pesach. Oiga, pero si el Pesach es el Mashiach, a quien estás entregando como reo de muerte. HP. Por no decir otra cosa. Claro, es lo que pasa. Así actúan los fariseos, así actúa toda esa generación antiprofética, que se opone a la generación profética, como lo hemos estado viendo. Entonces, ese es el retrato de los manipuladores fariseos. Les repito, pueden ustedes leerlo tranquilamente y reflexionar este verso porque tiene migas. Luego los judíos se llevaron a Yahshua de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. A la par que entregan al Mashiach a muerte, quieren estar puros para Pesach, para celebrar Pesach. Tremendo. Entonces, ahí quedaron retratados. En Amós 6.1, ya estamos terminando, en Amós 6.1, dice, hay de los que viven reposadamente en Sión, en el Sión de los sionistas, ¿vale? Y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Unos son sionistas, tanto protestante, tanto mesiánico, tanto judío, y otros se sienten seguros en el monte de Samaria, dícese, está claro, el cristianismo. Los notables de las naciones principales a quienes acude, ¿quién? La casa de Israel. ¿A quién está acudiendo la casa de Israel? Al Dios de Paul Wilbur. Hay de los que viven reposadamente. Reposadamente es, me sale la jugada como yo quiero. Prosperidad. Hay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales a quienes acude, lamentablemente, la casa de Israel. Ahora, todos esos, al día de hoy, están tumbados, acostados. De hecho,
Hay por ahí un mesiánico que sentó cátedras en el mesianismo al principio, hace 10 o 12 años, que come Pesach, que supuestamente dicen que ritualmente era así. Ahora hay reclinatorios, hay sillas, y se tumbaban, ¿verdad? Y estos quieren celebrar Pesach tumbados, entregando al Mashiach a muerte, y estos todos están tumbados y no de pie. No están de pie como el Cordero y los 144.000 que están de pie sobre el monte de Sión, Sión ya no sionista, sino Sión de justicia. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, tengan un placentero Shabbat, coman lo mejor, vivan lo mejor, disfruten de lo mejor, sus mejores alimentos, sus mejores bebidas, sus mejores cariños a sus seres queridos y gócense en este bendito Shabbat. Shabbat Shalom, besos y abrazos, amada del Mashiach. Shabbat Shalom, gracias.